Cuando giré la llave y empujé la puerta de mi casa, lo primero que sentí fue el silencio. Un silencio denso, pesado, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. Habían pasado 3 semanas desde que me fui. 3 semanas organizando el funeral de Ernesto, mi esposo, en otra ciudad. 3 semanas lidiando con papeles, abogados, el cementerio, las cenizas, el dolor que no te deja dormir. Regresaba destrozada, vacía, queriendo solo abrazar a mi hija Yasmín y llorar juntas. Pero algo estaba mal. La casa olía raro. No era el olor del encierro normal, era algo más profundo, más oscuro. Dejé mi maleta en la entrada y caminé despacio por la sala. Todo parecía en orden, pero había un desorden sutil que no podía identificar. Platos sucios en el fregadero, botellas de agua vacías en la mesa, migas de pan esparcidas sobre la encimera. La televisión estaba apagada, pero el control remoto estaba en el suelo, como si alguien lo hubiera dejado caer con prisa. Las cortinas cerradas, demasiado cerradas. Y entonces lo escuché. Un golpe sordo, débil, viniendo desde arriba, del ático. Mi corazón se detuvo por un segundo antes de acelerar como un caballo desbocado. Nadie usaba el ático. Llevábamos años sin subir ahí. Otro golpe, más urgente ahora. Y luego un sonido que me heló la sangre, un grito ahogado, desesperado, casi animal. Corrí hacia las escaleras con las piernas temblando. Cada escalón crujía bajo mis pies mientras subía al segundo piso. El pasillo estaba oscuro. La puerta del ático, esa puerta blanca que siempre había estado entreabierta, estaba cerrada. Pero no solo cerrada. Había un candado nuevo en el exterior. Un candado grande, de metal grueso, brillante, como los que usan en los almacenes. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba viendo. Golpeé la puerta con el puño. Yasmín, gritaba su nombre una y otra vez. La respuesta fue inmediata, golpes frenéticos desde adentro, gritos sofocados, palabras que no podía entender pero que transmitían puro terror. Mi hija estaba ahí dentro, encerrada. Corrí escaleras abajo buscando algo, cualquier cosa. Agarré un martillo de la caja de herramientas que Ernesto guardaba en el garaje y subí de nuevo, tropezando, sin aire en los pulmones. Golpeé el candado una vez, 2 veces, 3 veces. El metal resonaba pero no cedía. Cambié de estrategia y empecé a golpear la madera alrededor de la cerradura. La puerta era vieja, gracias a Dios. La madera comenzó a astillarse. Cada golpe era un trueno en ese pasillo silencioso. Podía escuchar a Yasmín llorando del otro lado, suplicando, «Mamá, mamá, sácame de aquí». Finalmente, después de lo que parecieron horas pero fueron solo minutos, la madera cedió. El marco se partió y pude meter los dedos para jalar. La puerta se abrió de golpe y el olor me golpeó como una pared. Orina. Sudor. Algo podrido. Encendí la luz del pasillo porque dentro estaba completamente oscuro, y lo que vi me arrancó un grito de la garganta. Yasmín estaba en el suelo, acurrucada en una esquina, cubriéndose los ojos de la luz repentina. Estaba irreconocible. Su cabello, siempre tan bien cuidado, era una maraña sucia pegada a su cara. Su ropa, un pantalón deportivo gris y una camiseta blanca que ahora era amarilla de mugre, colgaba de su cuerpo como trapos. Estaba tan delgada. Sus mejillas hundidas, sus ojos enormes, los labios partidos y secos. Tenía marcas rojas alrededor de las muñecas, como si hubiera intentado quitarse algo una y otra vez. Me arrodillé junto a ella y la tomé entre mis brazos. Estaba fría. Temblaba de forma incontrolable. Intenté hablarle pero no podía, las palabras se me quedaban atoradas en la garganta. Solo la abracé, la mecí como cuando era niña, susurrándole que ya estaba bien, que ya había pasado, que mamá estaba aquí. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Yasmín se aferró a mí con una fuerza que no pensé que pudiera tener en ese estado. Sus uñas se clavaban en mi espalda. Lloraba sin hacer ruido, solo temblores y lágrimas. Le aparté el cabello de la cara con manos temblorosas y vi moretones en su cuello. Moretones viejos, amarillentos. Alguien la había lastimado. Alguien había hecho esto. Miré alrededor del ático. Había botellas de agua vacías tiradas por todas partes. Una cubeta en la esquina que prefería no inspeccionar.
Marcas en la pared hechas con algo oscuro, tal vez sangre seca, contando días. 1, 2, 3 líneas. Grupos de 5. 4 grupos completos y una línea suelta. 21 días. Mi hija había estado encerrada ahí 21 días. Sentí que el mundo se inclinaba. 21 días. 3 semanas. Exactamente el tiempo que estuve fuera. Esto no era una coincidencia. Alguien sabía que yo no estaría. Alguien planeó esto. Alguien esperó a que me fuera para encerrar a mi hija como un animal y dejarla morir lentamente en este ático olvidado. Necesito llamar a una ambulancia, logré decir finalmente. Mi voz sonaba extraña, lejana. Yasmín negó con la cabeza frenéticamente, aferrándose más fuerte a mí. No dejaba salir entre sollozos. No me dejes sola otra vez. Por favor. Está bien, mi amor, no te dejo. Vamos juntas, ¿sí? Necesitas un doctor. Necesitas agua, comida, ayuda. Te voy a cargar, ¿está bien? La levanté con dificultad. Pesaba casi nada. Era como cargar a una niña pequeña otra vez, no a una mujer de 35 años. Bajé las escaleras con cuidado, paso a paso, mientras ella escondía su cara en mi cuello. La senté en el sofá de la sala y corrí a buscar mi teléfono. Marqué el 911 con dedos torpes. Mientras esperaba que contestaran, le llevé un vaso de agua. Toma, mi amor, despacio. Yasmín agarró el vaso con las 2 manos y bebió como si fuera lo último que haría en su vida. El agua le escurría por las comisuras de la boca. La operadora contestó e intenté explicar la situación sin gritar, sin desmoronarme. Mi hija estuvo encerrada 21 días sin comida ni agua suficiente. Necesito una ambulancia ahora. Di la dirección. La mujer me hizo preguntas que apenas pude responder. Yasmín seguía temblando a mi lado, mirando hacia todos lados como un animal asustado. Y entonces, con una voz tan baja que casi no la escuché, Yasmín susurró algo que me partió en dos. Matías. Fue Matías. Mi esposo. Él me encerró aquí el mismo día que te fuiste. Matías. El nombre cayó entre nosotras como una piedra en agua quieta. Mi yerno. El esposo de mi hija. El hombre que había entrado a nuestra familia hace 3 años con esa sonrisa perfecta y esos modales impecables. El hombre en quien yo había confiado. El hombre a quien le dejé a mi hija mientras yo enterraba a mi esposo. Necesito que entiendas cómo llegamos hasta aquí. Necesito que sepas quién era Matías antes de convertirse en el monstruo que encerró a mi hija. O tal vez siempre fue un monstruo y yo estaba demasiado ciega para verlo. Déjame llevarte 4 semanas atrás, cuando mi vida todavía tenía algo de sentido. Era un martes por la mañana. Ernesto se estaba preparando un café en la cocina. Lo recuerdo perfectamente porque estábamos hablando de tonterías, de las cosas sin importancia que ocupan las mañanas de las parejas que llevan 40 años juntas. Él se quejaba de que el vecino había dejado su carro frente a nuestra entrada otra vez. Yo le decía que no valía la pena pelear por esas cosas a nuestra edad. Tenía 63 años. Ernesto. 63 años y el corazón más fuerte que yo había conocido. O eso creía. Estaba sirviendo el café cuando simplemente se detuvo. La taza todavía en su mano. Me miró con una expresión extraña, confundida, como si no me reconociera. Marisela, dijo mi nombre una sola vez. Y luego se desplomó. El infarto fue masivo. Eso me dijeron los médicos después. No sufrió. Eso también me dijeron, como si esas palabras pudieran aliviar el hecho de que mi compañero de vida estaba muerto en el piso de nuestra cocina mientras yo gritaba su nombre y trataba de recordar cómo se hacía la reanimación cardiopulmonar. La ambulancia llegó en 8 minutos. 8 minutos que se sintieron como 8 horas. Pero ya era tarde. Ernesto se había ido. Así, sin avisar, sin despedirse, sin darme la oportunidad de decirle cuánto lo amaba una última vez. El mundo simplemente continuó girando mientras el mío se detenía por completo. Yasmín llegó al hospital 1 hora después. Entró corriendo, con los ojos rojos y Matías detrás de ella, sosteniendo su mano. Mi hija se lanzó a mis brazos y lloramos juntas hasta que no quedaron lágrimas. Matías se mantuvo cerca, silencioso, respetuoso. Me trajo agua. Me ofreció su chaqueta cuando empecé a temblar del shock.
Parecía destrozado también. Papá Ernesto era un gran hombre, me dijo con voz quebrada. Lo voy a extrañar mucho. Y yo le creí. Dios mío, ¿cómo le creí? Los días siguientes fueron un borrón de decisiones imposibles. Ernesto había nacido en otra ciudad, a 5 horas de distancia. Su familia, sus hermanos, todos estaban allá. Quería ser enterrado allá, en el panteón donde descansaban sus padres. Eso significaba que yo tenía que viajar, organizar todo desde lejos, coordinar con la funeraria, con sus hermanos, con el notario para los papeles de defunción. No quiero ir, le dije a Yasmín la noche antes de partir. No quiero dejarte sola ahora. Estaba sentada en mi cama, rodeada de ropa a medio empacar, sintiéndome más perdida que nunca. Mi hija se sentó junto a mí y tomó mi mano. Mamá, tienes que hacer esto por papá. Él lo hubiera querido así. Y yo no voy a estar sola. Tengo a Matías. Matías, que estaba en la puerta de la habitación, asintió con seriedad. Señora Marisela, yo voy a cuidar de Yasmín como si fuera mi propia vida. No tiene que preocuparse por nada. Ustedes son mi familia. Su voz sonaba tan sincera. Sus ojos tan honestos. Me levanté y lo abracé. Gracias, hijo. Gracias por estar aquí para ella. Si tan solo hubiera sabido. Si tan solo hubiera visto las señales. Partí al día siguiente en un autobús que olía a diésel y tristeza. El viaje fue eterno. Cada kilómetro que me alejaba de mi hija sentía como una traición, pero me decía a mí misma que era necesario. Que Ernesto merecía un funeral digno. Que Yasmín estaba en buenas manos. Que Matías la cuidaría. Las 3 semanas en esa ciudad fueron las más oscuras de mi vida hasta ese momento. No conocía a casi nadie más allá de los hermanos de Ernesto, que tenían sus propias familias y sus propios problemas. Me quedé en un hotel pequeño cerca del panteón. Pasaba los días lidiando con trámites interminables. Certificados de defunción. Permisos. El notario. La funeraria. Todo costaba dinero que no tenía planeado gastar. Todo tomaba más tiempo del que imaginé. Llamaba a Yasmín cada 2 días. Siempre contestaba Matías. Mi amor está descansando, me decía. La semana pasada fue muy difícil para ella. El doctor le recetó algo para los nervios y la tiene un poco atontada, pero está bien. Yo me encargo de todo. Usted no se preocupe, señora Marisela. Concéntrese en lo que tiene que hacer allá. Y yo, como la tonta que era, me sentía agradecida. Pensaba qué suerte tiene mi hija de tener un esposo tan atento. Qué bendición que Matías esté ahí cuando yo no puedo estar. Nunca sospeché. Ni por un segundo. Porque los monstruos no tocan a tu puerta anunciándose. Los monstruos llegan con flores en la mano y palabras dulces en la boca. El funeral de Ernesto fue un sábado. Pequeño. Íntimo. Sus hermanos, algunos primos, vecinos viejos que lo recordaban de su juventud. Lloré frente a un ataúd cerrado mientras el sacerdote hablaba de la misericordia de Dios y el descanso eterno. Sentí que enterraba no solo a mi esposo, sino una parte de mí misma. Después del entierro vinieron los papeles. La herencia. Ernesto y yo teníamos una casa, algunos ahorros, 2 pólizas de seguro. No éramos ricos, pero tampoco pobres. Habíamos trabajado toda la vida para tener algo que dejarle a Yasmín. El notario me explicó que todo pasaría a mi nombre primero, y eventualmente a mi hija cuando yo faltara. Firmé documentos hasta que me dolió la mano. Documentos que autorizaban transferencias, que certificaban mi identidad, que probaban mi matrimonio con Ernesto. Intenté llamar a Yasmín esa noche para contarle que todo estaba listo, que pronto podría volver a casa. Matías contestó otra vez. Está dormida, señora. Ha tenido días difíciles. Migrañas terribles. El doctor dice que es el estrés. Yo la cuido, no se preocupe. Descanse usted también. Colgué sintiéndome culpable por estar tan lejos. Por no poder sostener la mano de mi hija mientras sufría. Por elegir a los muertos sobre los vivos. Pero me consolaba pensando que en unos días más estaría de vuelta. Que podríamos sanar juntas. Que Matías había sido nuestra salvación en estos momentos oscuros. Qué equivocada estaba. Qué terriblemente, dolorosamente equivocada. Finalmente,
Después de 21 días exactos, tomé el autobús de regreso. 21 días en los que mi hija estuvo encerrada en ese ático mientras yo lloraba a mi esposo y firmaba papeles a 500 kilómetros de distancia. 21 días en los que Matías respondía a mis llamadas con mentiras suaves mientras mi Yasmín arañaba las paredes y contaba los días esperando morir. El autobús llegó a las 4 de la tarde. Tomé un taxi hasta la casa. Pagué al conductor con las últimas monedas que me quedaban en la cartera. Subí los escalones del porche con mi maleta pesada y mi corazón más pesado todavía. Giré la llave en la cerradura pensando que finalmente podría abrazar a mi hija. Y entonces escuché ese golpe desde el ático. Y mi vida se partió en dos, el antes y el después. El mundo donde yo era una madre que había perdido a su esposo. Y el mundo donde era una madre que casi pierde a su hija porque confió en el hombre equivocado. La ambulancia llegó 12 minutos después de mi llamada. 12 minutos en los que sostuve a Yasmín mientras ella temblaba y repetía el nombre de Matías como una maldición. 12 minutos en los que intenté darle sorbos de agua, limpiarle la cara con una toalla húmeda, decirle que todo iba a estar bien aunque sabía que nada volvería a estar bien nunca más. Los paramédicos entraron con sus maletines y sus uniformes impecables. Una mujer joven se arrodilló frente a Yasmín y comenzó a revisarla con manos expertas pero gentiles. «Señora, ¿puede decirme su nombre?». Yasmín la miraba sin responder, con los ojos vidriosos. La paramédica miró sus signos vitales y su expresión se tornó seria. Presión baja. Pulso acelerado. Deshidratación severa. Necesitamos llevarla al hospital ahora. Intentaron ponerla en la camilla, pero Yasmín se aferró a mí con una fuerza desesperada. No me sueltes. Por favor, mamá, no me dejes. Su voz era un hilo quebrado. Voy contigo, mi amor. No te voy a soltar. Me subí a la ambulancia con ella, sosteniendo su mano mientras le conectaban suero intravenoso. Sus venas estaban colapsadas por la deshidratación. Tardaron 3 intentos en encontrar una que funcionara. En el hospital, todo se volvió un torbellino de doctores, enfermeras, preguntas urgentes. Una doctora de cabello castaño recogido en una cola me llevó aparte mientras atendían a Yasmín. «Señora, necesito que me cuente exactamente qué pasó. Su hija está en estado crítico. Deshidratación extrema, desnutrición, posibles signos de trauma físico y psicológico. ¿Cuánto tiempo estuvo sin atención médica?». 21 días, susurré. La doctora abrió los ojos, incrédula. 21 días encerrada en un ático sin comida suficiente, sin agua suficiente, sin luz. Mi yerno la encerró ahí. Mi voz se quebró al decir esas palabras en voz alta. Hacerlas reales. La doctora asintió lentamente, procesando. Voy a llamar a la policía. Esto es un caso criminal. Quédese con su hija. Voy a hacer todo lo que pueda por ella. Me dejaron entrar a la habitación donde habían instalado a Yasmín. Estaba conectada a múltiples sueros, con una sonda nasal de oxígeno, monitores pitando suavemente a su alrededor. Se veía tan pequeña en esa cama de hospital. Tan frágil. Me senté junto a ella y tomé su mano. Estaba tibia ahora, gracias a los fluidos. Abrió los ojos lentamente y me miró. «Mamá», susurró. Pensé que iba a morir ahí. Pensé que nadie me iba a encontrar nunca. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Yo también lloraba, limpiándole las lágrimas con el pulgar. «Perdóname. Perdóname por haberte dejado. Perdóname por no haber visto quién era él realmente». Ella negó con la cabeza débilmente. «Tú no sabías. Nadie sabía. Él era muy bueno mintiendo». 2 policías llegaron 1 hora después. Un hombre mayor de bigote gris y una mujer joven con libreta en mano. Se presentaron como oficiales Héctor y Dolores. «Necesitamos tomar su declaración, señorita Yasmín», dijo Héctor con voz suave. «Sé que es difícil, pero cualquier detalle que pueda darnos nos ayudará a encontrar a su esposo». Yasmín cerró los ojos, reuniendo fuerzas. Comenzó a hablar con voz temblorosa. «Fue el mismo día que mamá se fue. Yo estaba en la sala, preparándome un té. Matías bajó con una expresión que nunca le había visto antes. Fría. Calculadora. Me dijo que necesitábamos hablar. Me llevó al estudio y sacó unos papeles. Dijo que necesitaba que firmara algo urgente.
¿Qué tipo de papeles?, preguntó la oficial Dolores, escribiendo rápidamente. Yasmín respiró profundo. Papeles de la casa. Decía que como papá había muerto, la propiedad necesitaba ser transferida, que era un trámite legal normal. Yo estaba confundida porque mamá acababa de irse y todo había pasado tan rápido. Le dije que mejor esperáramos a que ella regresara, que esto era decisión de ella, no mía. La habitación quedó en silencio excepto por el pitido constante de los monitores. Y entonces, continuó Yasmín, su expresión cambió completamente. Se enojó. Comenzó a gritarme. Decía que yo era una estúpida, que no entendía cómo funcionaban las cosas, que esta era nuestra oportunidad de asegurar nuestro futuro. Intenté alejarme, pero me agarró del brazo. Fuerte. Me dejó moretones. Mi estómago se retorció. El oficial Héctor se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasó después, señorita? Yasmín tragó saliva con dificultad. Le dije que iba a llamar a mamá, que esto no estaba bien, que necesitábamos hablar todos juntos. Y entonces él me agarró del cuello. Me apretó hasta que no pude respirar. Dijo que yo iba a arruinar todo, que había trabajado demasiado para conseguir esto y que no iba a dejar que una idiota como yo lo echara a perder. Sentí que mi sangre hervía. El Matías amable, el Matías atento, el Matías perfecto era una máscara. Debajo había un hombre capaz de ahorcar a su esposa por dinero. Yasmín continuó. Cuando me soltó, caí al suelo tosiendo. Intenté gatear hacia la puerta, pero me levantó y me arrastró escaleras arriba. Yo gritaba, peleaba, pero él es más fuerte. Me llevó hasta el ático y me empujó adentro. Antes de cerrar la puerta, me dijo, vas a quedarte aquí hasta que aprenda a cooperar. O hasta que ya no seas un problema. La oficial Dolores dejó de escribir por un momento. Durante esos 21 días, ¿él la visitó? Yasmín asintió. 3 veces. Cada vez traía una botella de agua y algo de comida. Pan. Una manzana. Nunca suficiente. Me decía que si gritaba, si hacía ruido, me dejaría morir ahí. Que nadie me escucharía de todas formas. Que todos pensarían que me había ido de viaje o algo así. ¿Le dijo qué planeaba hacer?, preguntó Héctor. Yasmín cerró los ojos. La última vez que vino, hace como una semana, me dijo que ya había conseguido lo que quería, que los papeles estaban listos, que había logrado transferir la casa a su nombre usando documentos falsos con mi firma. Dijo que cuando mamá regresara, le diría que yo me había ido, que nos habíamos peleado y que lo había abandonado, que se había llevado dinero y había desaparecido. El plan era perfecto en su maldad simple. Hacerme creer que mi hija me había abandonado en el peor momento de mi vida. Quitarme mi casa, mi hogar, todo lo que Ernesto y yo construimos. Y deshacerse de Yasmín en el proceso. ¿Y qué iba a hacer contigo?, pregunté con voz temblorosa. Yasmín abrió los ojos y me miró directo. Me iba a dejar morir ahí, mamá. Dijo que eventualmente dejaría de llevarme comida. Que el problema se resolvería solo. Que nadie buscaría en el ático. La habitación pareció inclinarse. Mi yerno había planeado asesinar a mi hija por herencia. Dejarla morir de hambre y sed en un ático mientras yo lloraba a mi esposo a 500 kilómetros de distancia. Y luego presentarse como el esposo abandonado, quedarse con nuestra casa, nuestros ahorros, todo. Sentí náuseas subiendo por mi garganta. El oficial Héctor se puso de pie. Vamos a emitir una orden de arresto inmediata contra Matías Herrera. ¿Tiene idea de dónde podría estar? Yasmín negó con la cabeza. No lo sé. La última vez que lo vi fue hace una semana. Dijo algo sobre terminar de arreglar todo. Sobre asegurarse de que no hubiera cabos sueltos. La oficial Dolores me miró. Señora Marisela, ¿usted habló con él durante las 3 semanas que estuvo fuera? Asentí, sintiéndome estúpida. Sí. Me llamaba cada 2 días. Me decía que Yasmín estaba descansando, que estaba tomando medicina para los nervios, que no me preocupara. Siempre sonaba tan normal, tan preocupado, como un buen esposo. Era un sociópata, dijo Héctor mientras guardaba su libreta. Planeó esto cuidadosamente. Esperó a que usted se fuera, atacó cuando Yasmín estaba vulnerable, y mantuvo la fachada por teléfono.
Vamos a revisar registros telefónicos, cuentas bancarias, todo. Este hombre no va a salirse con la suya. Después de que los policías se fueron, me quedé sentada junto a Yasmín mientras ella se quedaba dormida por el agotamiento y los medicamentos. Miré esas marcas en sus muñecas, esos moretones en su cuello, su cuerpo devastado. Mi niña, mi única hija. Casi la pierdo por confiar en el hombre equivocado. Saqué mi teléfono y comencé a revisar las llamadas de las últimas 3 semanas. Ahí estaban. Todas las llamadas de Matías. Todas sus mentiras documentadas. Lo escuché otra vez en mi mente. Ella está descansando, señora Marisela. Yo me encargo de todo. Y yo le había creído cada palabra mientras mi hija se moría de hambre metros arriba de donde él dormía. Una enfermera entró a revisar los signos vitales de Yasmín. Va a necesitar tiempo para recuperarse, me dijo en voz baja. Físicamente, probablemente 1 mes o 2. Psicológicamente, eso va a tomar mucho más. Asentí sin palabras. Sabía que las cicatrices de esto nunca sanarían del todo, que Yasmín cargaría esta pesadilla por el resto de su vida. Pero también sabía otra cosa con certeza absoluta. Iba a hacer que Matías pagara por cada segundo de sufrimiento que le causó a mi hija. Iba a asegurarme de que ese monstruo nunca volviera a lastimar a nadie. Lo iba a encontrar, y cuando lo hiciera, se iba a arrepentir del día en que decidió meterse con mi familia. Al día siguiente, después de una noche sin dormir en una silla junto a la cama de Yasmín, regresé a la casa. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué tan profundo era el hoyo que Matías había cavado. La oficial Dolores me había dado su tarjeta y me pidió que no tocara nada que pudiera ser evidencia, pero había cosas que necesitaba ver con mis propios ojos. La casa se sentía diferente ahora. Contaminada. Cada rincón guardaba secretos que yo había sido demasiado ciega para ver. Comencé por el estudio, el lugar donde según Yasmín todo había comenzado. El escritorio de Ernesto, donde él pasaba las tardes leyendo el periódico y pagando cuentas, estaba cubierto de papeles que nunca había visto antes. Abrí el primer cajón. Facturas. Recibos. Nada fuera de lo común. El segundo cajón estaba cerrado con llave. Ernesto siempre guardaba ahí documentos importantes, escrituras, testamento, pólizas de seguro. Busqué la llave en el joyero donde la escondía. No estaba. Sentí un escalofrío recorrerme la espina. Agarré un abrecartas del escritorio y forcé la cerradura. La madera vieja cedió fácilmente. El cajón estaba vacío. Completamente vacío. Todas las escrituras de la casa, todos los documentos que probaban que esta propiedad era nuestra, habían desaparecido. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí. Matías había estado aquí. Había robado todo. Revisé el resto de los cajones con manos temblorosas. Nada. Todo lo importante se había ido. Me forcé a respirar, a pensar con claridad. Si Matías había tomado los originales, significaba que los necesitaba para algo. Para falsificar firmas. Para transferir propiedades. Para robar lo que no era suyo. Saqué mi teléfono y llamé a la oficial Dolores. Contestó al segundo timbre. Señora Marisela, ¿encontró algo? Todos los documentos de la propiedad desaparecieron. Las escrituras, el testamento de mi esposo, las pólizas de seguro. Todo. Mi voz temblaba. Dolores suspiró del otro lado. Eso confirma premeditación. Voy a contactar al registro de propiedades y a las compañías de seguros. Vamos a ver si intentó hacer algún movimiento. Mientras tanto, revise si falta algo más. Dinero, joyas, cualquier cosa de valor. Colgué y subí a nuestra habitación. La habitación que había compartido con Ernesto durante 40 años. Abrí el armario donde guardábamos una caja fuerte pequeña. También había sido forzada. Adentro guardábamos efectivo de emergencia, unos $3,000 que habíamos ahorrado a lo largo de los años. Vacía. Las joyas de mi madre, un collar de perlas que pensaba heredarle a Yasmín. Desaparecidas. Los anillos de bodas de repuesto de Ernesto. Todo robado. Me senté en la cama, tratando de procesar la magnitud del robo. No solo había intentado matar a mi hija. Nos había saqueado. Había entrado a nuestra vida como un ladrón con máscara de yerno amoroso.
Me pregunté cuánto tiempo había estado planeando esto. ¿Desde el principio? ¿Desde que conoció a Yasmín hace 3 años? ¿O fue la muerte de Ernesto lo que despertó su codicia? Bajé al sótano, un lugar que casi nunca visitábamos. Ernesto guardaba herramientas allá, algunas cajas viejas con recuerdos. Encendí la luz y bajé los escalones de madera. Todo parecía normal hasta que vi la caja de herramientas de Ernesto abierta en el suelo. Las herramientas más valiosas habían desaparecido. El taladro eléctrico, la sierra, cosas que podía vender rápidamente por efectivo. Pero lo que me llamó la atención fue otra cosa. En un rincón, medio escondida detrás de unas cajas, había una maleta que no reconocía. Negra, de buen tamaño, con ruedas. La arrastré hacia la luz y la abrí. Adentro había ropa de hombre, ropa de Matías, camisas, pantalones, zapatos, todo doblado cuidadosamente, como si estuviera preparando un viaje. Revisé los bolsillos de los pantalones. En uno encontré un recibo arrugado. Era de una gasolinera, fechado 2 días antes de que yo regresara. Había comprado gasolina y comida. Pero lo más interesante era la ubicación, una ciudad fronteriza a 8 horas de aquí. Matías había estado planeando huir del país. Probablemente pensaba terminar todo antes de que yo regresara, dejar a Yasmín muerta, vender lo que pudiera rápidamente y desaparecer con el dinero. Tomé fotos del recibo y se las envié a Dolores. Esto podría ser importante. Él estaba planeando cruzar la frontera. Ella respondió inmediatamente: «Buen trabajo. Voy a alertar a patrulla fronteriza. Si intenta cruzar, lo vamos a atrapar». Subí de nuevo al primer piso y me dirigí a la cocina. Necesitaba café, necesitaba algo que me mantuviera funcionando. Mientras esperaba que el agua hirviera, noté algo extraño. El bote de basura estaba lleno. Demasiado lleno para solo una persona viviendo aquí. Lo abrí y comencé a revisar. Envases de comida para llevar. Muchos. De diferentes restaurantes. Matías había estado comiendo bien mientras mi hija se moría de hambre arriba. Más abajo en la basura encontré algo que me heló la sangre. Papeles rotos. Los junté como un rompecabezas sobre la mesa de la cocina. Eran copias de documentos bancarios. Nuestra cuenta de ahorros había sido vaciada. $53,000 que Ernesto y yo habíamos guardado para nuestra jubilación. Transferidos a una cuenta que no reconocía. La fecha de la transferencia era de hace 10 días. Llamé inmediatamente a nuestro banco. Después de explicar la situación a 3 personas diferentes, finalmente me pasaron con un gerente. «Señora Marisela, estoy viendo la transacción aquí. Fue autorizada con su firma y la de su hija. Firmaron ambas en persona hace 10 días». «Mi firma», repetí incrédula. Yo estaba a 500 kilómetros de distancia hace 10 días. Mi hija estaba encerrada en un ático. Esas firmas son falsificadas. El gerente se quedó en silencio por un momento. «Voy a necesitar que presente una denuncia policial formal. Una vez que tengamos eso, podemos comenzar el proceso de investigación de fraude. Pero le advierto, señora, estos casos pueden tomar meses. No hay garantía de que recupere el dinero, especialmente si ya fue transferido a cuentas extranjeras». Colgué sintiéndome derrotada. $53,000. El trabajo de toda una vida. Desaparecidos. Llamé a Dolores otra vez y le di la información. Ella prometió agregar fraude bancario y falsificación de documentos a los cargos. «Es bueno», dijo. «Mientras más cargos tengamos, más años de prisión va a enfrentar». Pasé el resto del día llamando a las compañías de seguros. La póliza de vida de Ernesto, que era de $200,000 y debía ir a mi nombre, había sido reclamada. Alguien se había presentado como yo, con identificación falsa, y había solicitado el pago. El cheque había sido emitido hacía 5 días. Enviado a una dirección que no reconocía. Cada llamada revelaba una nueva capa de traición. Matías había sido meticuloso. Había falsificado documentos, robado identidades, vaciado cuentas. Había construido todo un esquema mientras mantenía a mi hija prisionera y a mi engañada por teléfono. Era un criminal profesional disfrazado de yerno amable. Esa tarde, mientras regresaba al hospital para estar con Yasmín,
Recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. ¿Señora Marisela? Era una voz de hombre, joven, nerviosa. Soy César, el hermano de Matías. Necesito hablar con usted. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Dónde está tu hermano? No lo sé, respondió rápidamente. Por eso la estoy llamando. Yo necesito contarle algo. Algo que debía haber dicho hace semanas. ¿Podemos encontrarnos? Acordamos vernos en una cafetería cerca del hospital. Llegué primero y pedí un café que no tenía intención de tomar. César apareció 20 minutos después. Era más joven que Matías, tal vez 25 años, con el mismo cabello oscuro pero una expresión completamente diferente. Se veía aterrorizado. Se sentó frente a mí, retorciendo sus manos. Señora Marisela, yo no sabía. Tiene que creerme. No sabía lo que le estaba haciendo realmente. Respiré profundo, tratando de mantener la calma. ¿Qué sabías, César? Él me buscó hace un mes. Comenzó. Justo después de que su esposo murió. Me dijo que Yasmín estaba teniendo problemas mentales. Que el estrés de la muerte de su papá la había afectado mal. Que estaba diciendo cosas sin sentido, actuando irracional. Me pidió que si alguien preguntaba por ella, dijera que la había visto bien, que estaba en casa descansando. ¿Y tú le creíste? César asintió miserablemente. Es mi hermano. Pensé que estaba cuidando de su esposa. Pero entonces, hace una semana, vino a mi departamento. Tenía maletas. Mucho efectivo. Me pidió que lo escondiera por unos días. Dijo que tenía que resolver algo de negocios, que pronto se iría del país. Intenté preguntarle más, pero se enojó. Me dijo que mientras menos supiera, mejor. ¿Dónde está ahora?, pregunté con voz dura. César sacudió la cabeza. Se fue hace 2 días. Dijo que iba hacia la frontera. Que no lo buscara, que no hablara con nadie. Pero entonces vi las noticias esta mañana. Vi que la policía lo está buscando por intento de asesinato. Por secuestro. Y supe que tenía que llamarla. Le conté todo. Cada detalle horrible de lo que su hermano le había hecho a mi hija. Vi cómo su rostro palidecía con cada palabra. Cuando terminé, tenía lágrimas en los ojos. Dios mío. Yo. Lo siento tanto. Si hubiera sabido, si hubiera sospechado algo. Sacó su teléfono. Tengo mensajes de él. De los últimos días. Tal vez puedan ayudar a encontrarlo. Los mensajes eran escalofriantes. Matías hablaba sobre terminar el trabajo, sobre asegurarse de que no hubiera testigos. En uno, enviado el día antes de que yo regresara, decía, para mañana todo estará resuelto. Nadie va a poder probar nada. Tomé fotos de todo y se las envié a Dolores. César también me dio otra información crucial. Matías tenía un amigo en la frontera. Alguien que supuestamente lo ayudaría a cruzar sin documentos. Un coyote, así le decían. César no sabía el nombre completo, solo que lo llamaban el Chivo y operaba en la zona de los cruces ilegales. Esa noche, de regreso en el hospital, le conté todo a Yasmín. Ella escuchó en silencio, con lágrimas rodando por sus mejillas. Él planeó todo, mamá. Desde el principio. Probablemente desde que supo que papá estaba enfermo. Solo estaba esperando el momento correcto. Tomé su mano. Pero no se va a salir con la suya, mi amor. Lo vamos a encontrar. Y va a pagar por cada segundo de lo que te hizo. Los siguientes días fueron una pesadilla de burocracia y desesperación. Yasmín mejoraba lentamente en el hospital, ganando medio kilo cada día, recuperando algo de color en sus mejillas. Pero sus ojos seguían vacíos. Saltaba con cualquier ruido fuerte. No podía estar sola en una habitación sin entrar en pánico. Los doctores decían que era estrés postraumático, que necesitaría terapia durante años, que tal vez nunca volvería a ser la misma. Yo dividía mi tiempo entre el hospital y las visitas a la estación de policía. La oficial Dolores se había convertido en algo parecido a una aliada. Me mantenía informada de cada avance, cada pista nueva. Habían emitido una orden de arresto nacional contra Matías. Su foto estaba en todos los noticieros. Las redes sociales se explotaron con el caso.
Cientos de personas compartían su imagen con mensajes de indignación y rabia. Pero Matías seguía desaparecido, como un fantasma, como si la tierra se lo hubiera tragado. César cooperaba completamente con la investigación, proporcionando cada mensaje, cada conversación que había tenido con su hermano. La policía rastreó su teléfono celular, pero había sido apagado 3 días después de mi regreso. La última señal ubicaba su posición cerca de la frontera, tal como sospechábamos. Una tarde, mientras le daba de comer a Yasmín en el hospital, entró una trabajadora social. Era una mujer de unos 50 años con expresión amable pero seria. Se presentó como Esmeralda y pidió hablar conmigo en privado. Salimos al pasillo. Señora Marisela, comenzó con voz suave, necesito hablar con usted sobre los documentos que Matías falsificó. Hemos estado investigando con el registro de propiedades. La situación es más complicada de lo que pensábamos. Sentí que mi estómago se hundía. ¿Qué tan complicada? Esmeralda sacó una carpeta. Matías logró transferir la escritura de su casa a su nombre usando documentos falsificados. Lo hizo hace 2 semanas, cuando usted todavía estaba fuera. El registro aceptó los papeles porque parecían legítimos. Firmas notarizadas, identificaciones aparentemente válidas. Ahora, legalmente, la casa está a nombre de él. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Mi casa. La casa donde crié a mi hija. Donde viví con Ernesto durante 40 años. Robada con un bolígrafo y papeles falsos. Pero es fraude, logré decir. Podemos revertirlo, ¿verdad? Esmeralda asintió lentamente. Sí, eventualmente. Pero el proceso legal puede tomar meses, posiblemente años. Mientras tanto, técnicamente, usted está viviendo en una propiedad que ya no es suya. Si Matías aparece o envía representantes legales, podrían solicitar su desalojo. Sentí que el mundo se inclinaba. ¿Me estás diciendo que puedo perder mi casa? No si podemos probarlo todo en corte, respondió Esmeralda rápidamente. Pero necesitamos construir un caso sólido. Necesitamos a Matías. Sin él, sin su confesión o evidencia directa de que él falsificó esos documentos, el proceso será más difícil. Le voy a conectar con un abogado especializado en fraude de propiedades. Pero necesito que esté preparada para una batalla legal larga. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la habitación del hospital con Yasmín, escuchando su respiración suave mientras dormía con ayuda de sedantes. Pensaba en todo lo que habíamos perdido. Ernesto. Nuestros ahorros. Nuestra casa, o al menos la seguridad de ella. La salud mental de mi hija. Todo destruido por la codicia de un hombre. Al día siguiente, Dolores me llamó temprano. Tenemos algo, dijo con urgencia en su voz. Fui inmediatamente a la estación. Me llevó a una sala de conferencias donde había desplegadas fotos y documentos sobre una mesa. Un hombre en traje, detective Salvador según su placa, estaba estudiando todo. Señora Marisela, dijo Salvador sin levantar la vista, hemos estado rastreando los movimientos financieros de Matías. Encontramos algo interesante. Señaló una serie de transacciones bancarias. Después de vaciar su cuenta y cobrar la póliza de seguro, Matías transfirió todo el dinero a una cuenta en las Islas Caimán. $300,000 en total. $300,000. La cifra me mareó. Nuestra vida entera convertida en números en una cuenta extranjera. Salvador continuó. Pero cometió un error. Para abrir esa cuenta, tuvo que proporcionar documentación. Usó su nombre real. Creemos que planeaba huir a Centroamérica, establecerse allá con el dinero, comenzar una nueva vida. La pregunta es, ¿ya lo logró? Dolores intervino. Hemos estado trabajando con patrulla fronteriza y con autoridades de países vecinos. Su foto está en todos los puntos de cruce. Si intenta salir legalmente, lo vamos a atrapar. El problema es si ya salió ilegalmente. Si usó un coyote, como sugirió César, podría estar en cualquier parte ahora mismo. La frustración me consumía. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperar? ¿Cruzar los dedos y esperar que aparezca? Salvador finalmente me miró. Estamos haciendo todo lo que podemos. Pero necesito ser honesto con usted, señora. Estos casos son difíciles. Si Matías es inteligente,
Si planeo bien su escape, podría evadir la justicia por mucho tiempo. Tal vez para siempre. No podía aceptar eso. No después de lo que le hizo a mi hija. No después de todo lo que nos robó. Tiene que haber algo más que podamos hacer. Algo. Salvador suspiró. Hay una cosa. Si pudiéramos hacer que se comunicara, que se confiara, si creyera que está a salvo, podría cometer un error. ¿Qué está sugiriendo?, pregunté. Dolores intercambió una mirada con Salvador. Que lo atraigamos. Que lo hagamos creer que todavía tiene oportunidad de conseguir más. La avaricia es lo que lo motivó desde el principio. Podemos usar eso en su contra. Pero necesitamos su ayuda. Y la de Yasmín. La idea era arriesgada. Queríamos que Yasmín contactara a Matías. Que le enviara un mensaje diciendo que estaba dispuesta a no testificar contra él si él compartía parte del dinero con ella. Que estaba enojada conmigo por haberla dejado sola. Que quería comenzar una nueva vida lejos de mí. Todo mentiras diseñadas para hacer que Matías bajara la guardia. Cuando le expliqué el plan a Yasmín, se puso pálida. Tengo que hablar con él otra vez. Tengo que fingir que lo perdonaría. Su voz temblaba. No sé si pueda, mamá. Tomé sus manos entre las mías. Lo sé, mi amor. Es mucho pedir. Pero podría ser nuestra única oportunidad de atraparlo. De hacer que pague. Si no quieres hacerlo, lo entiendo completamente. Yasmín cerró los ojos, respirando profundo. Los doctores le habían reducido los sedantes. Estaba más alerta ahora, más presente, pero también más consciente del trauma. Después de un largo silencio, abrió los ojos. Lo voy a hacer. Por nosotras. Por papá. Para que ese monstruo no le haga esto a nadie más. Pasamos 2 días preparando el mensaje perfecto. Los psicólogos de la policía ayudaron a redactarlo. Tenía que sonar desesperado pero creíble. Tenía que apelar a la arrogancia de Matías, a su creencia de que era más inteligente que todos. Finalmente, con manos temblorosas, Yasmín envió el mensaje desde un teléfono que la policía había preparado especialmente. Matías, sé que probablemente piensas que te odio. Y parte de mí lo hace. Pero también entiendo que estabas desesperado. Mamá me tiene vigilada todo el tiempo. La policía me hace preguntas constantemente. Pero yo no quiero pasar por un juicio. No quiero revivir todo eso. Si me das una parte del dinero, lo suficiente para desaparecer y comenzar nueva vida, yo puedo decir que todo fue un malentendido. Que tuve un colapso nervioso y que imaginé cosas. Sin mi testimonio, no tienen caso. Piénsalo. Los dos podríamos salir ganando. Enviamos el mensaje y esperamos. 1 día. 2 días. Nada. Tal vez Matías era más inteligente de lo que pensábamos. Tal vez había tirado su teléfono y cortado todo contacto. Tal vez ya estaba en otro país, riéndose de nosotros. La esperanza comenzaba a desvanecerse. Y entonces, en el 3er día, el teléfono vibró. Yasmín estaba dormida. Yo estaba sentada junto a ella cuando vi la notificación. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrí con manos temblorosas. Era él. Siempre supe que eras la inteligente de la familia. Tu madre es una tonta sentimental, pero tú entiendes cómo funciona el mundo. Cuéntame más. ¿Qué exactamente propones? Lo habíamos enganchado. Matías había mordido el anzuelo. Llamé inmediatamente a Dolores. Ella llegó en 15 minutos con Salvador y un equipo técnico. Comenzaron a rastrear el número mientras preparábamos la respuesta. Esta vez todos participamos en redactarla, asegurándonos de que sonara perfecta. La conversación continuó durante horas. Matías era cauteloso, haciendo preguntas, probando la sinceridad de Yasmín. Pero su avaricia era más fuerte que su precaución. Eventualmente, comenzó a hablar de números. De cuánto estaría dispuesto a compartir. De cómo podrían hacer la transferencia sin que nadie lo supiera. Con cada mensaje, revelaba más sobre su ubicación, sus planes, sus debilidades. Y nosotros anotábamos todo. Cada detalle. Cada pista. Construyendo la red que finalmente lo atraparía. El intercambio de mensajes con Matías continuó durante 3 días más. Cada palabra era calculada,
cada respuesta diseñada para ganarnos su confianza mientras los técnicos de la policía rastreaban su ubicación. Yasmín actuaba su papel con una valentía que me partía el corazón. Cada vez que tenía que escribirle a ese monstruo, sus manos temblaban. Pero lo hacía. Por justicia. Por nosotras. Matías finalmente reveló que estaba escondido en un pueblo pequeño cerca de la frontera. Un lugar llamado San Isidro, a 8 horas en carro. Decía que tenía contactos allí que lo ayudarían a cruzar cuando fuera el momento adecuado. Pero primero quería asegurarse de que Yasmín cumpliera su parte del trato. Propuso un encuentro. Un lugar neutral donde pudieran hablar en persona y ella firmara documentos legales declarando que todo había sido un malentendido. La policía organizó una operación completa. Agentes encubiertos viajarían a San Isidro. Yasmín llevaría un micrófono oculto. Yo iría con ella, disfrazada como una turista normal. Salvador lideraría el operativo desde una camioneta a 2 cuadras del punto de encuentro. Dolores nos preparó durante horas sobre qué decir, cómo actuar, qué hacer si algo salía mal. La noche antes de partir, no pude dormir. Me quedé mirando el techo de la habitación del hospital, escuchando la respiración de Yasmín. Había perdido tanto peso que parecía una niña otra vez. Las pesadillas la atormentaban cada noche. Gritaba el nombre de Matías en sueños, suplicando que la dejara salir. Los doctores decían que el trauma duraría años, tal vez toda la vida. Y ahora la estábamos llevando cara a cara con su torturador. ¿Estoy haciendo lo correcto?, le pregunté a Dolores por teléfono esa noche. Hubo un silencio largo. Señora Marisela, respondió finalmente, no hay respuestas fáciles aquí. Pero sin esto, Matías podría desaparecer para siempre. Podría hacerle lo mismo a otra mujer, a otra familia. Su hija es increíblemente valiente por estar dispuesta a hacer esto. Y yo voy a estar allí en cada paso para protegerlas. Partimos al amanecer del día siguiente. Yasmín había recibido el alta médica el día anterior, contra las recomendaciones de los doctores. Todavía estaba débil, todavía necesitaba terapia física y psicológica. Pero insistió. No voy a dejar que se escape. No después de todo esto. El viaje en carro fue largo y silencioso. Yo manejaba mientras Yasmín miraba por la ventana. Salvador y su equipo viajaban en otras 2 camionetas, manteniéndose a distancia para no levantar sospechas. San Isidro era un pueblo polvoriento de calles, sin pavimentar y edificios desgastados por el sol. Llegamos a media tarde y nos registramos en un motel barato cerca de la plaza central. El lugar donde Matías había propuesto encontrarse era un café llamado La Esperanza. Irónico. Dolores revisó el lugar primero, identificando salidas, puntos ciegos, posibles peligros. Agentes encubiertos se posicionaron como clientes normales. Una pareja de turistas aquí. Un hombre de negocios allá. Todos armados. Todos listos. El encuentro estaba programado para las 6 de la tarde. A las 5:30, le colocaron el micrófono a Yasmín. Era tan pequeño que parecía un botón en su blusa. Le temblaban las manos mientras se lo ponían. Voy a estar bien, me decía más a sí misma que a mí. Voy a estar bien. La abracé fuerte. Eres la persona más valiente que conozco. Más valiente que yo jamás podría ser. Caminamos hacia el café tomadas de la mano. Yo llevaba gafas de sol y un pañuelo en la cabeza. Según el plan, yo me sentaría en una mesa separada, como una extraña. Yasmín se encontraría con Matías sola. Pero estaría rodeada de policías. A la menor señal de peligro, intervendrían. El café estaba moderadamente lleno. Olor a café viejo y pan dulce. Música ranchera sonando bajo desde una radio. Yasmín eligió una mesa cerca de la ventana, como Matías había instruido. Yo me senté 3 mesas atrás, con un libro que no podía leer porque mis manos temblaban demasiado. Pasaron 10 minutos. Luego 20. Comenzaba a pensar que Matías no aparecería, que había olido la trampa, cuando la puerta se abrió. Y ahí estaba. Mi yerno. El hombre que había cenado en mi mesa cientos de veces. El hombre que llamaba a Ernesto papá. El hombre que había encerrado a mi hija y la había dejado morir lentamente. Se veía diferente. Más delgado. Barba descuidada. Gorra de béisbol cubriéndole el rostro. Pero era él.
Matías escaneó el café con ojos nerviosos antes de caminar hacia la mesa de Yasmín. Ella se puso rígida cuando lo vio, pero mantuvo la compostura. Él se sentó frente a ella sin tocarla, sin saludarla. Solo la miró con esos ojos fríos que yo no había visto antes porque nunca me había mostrado su verdadero rostro. «Pensé que traerías a tu madre», dijo con voz baja. A través del auricular oculto en mi oído, escuchaba cada palabra. Yasmín negó con la cabeza. «Ella no sabe que estoy aquí. Cree que estoy en terapia». Matías sonrió. «Siempre fuiste buena mintiendo». Debí haberlo recordado. El intercambio era tenso. Matías preguntaba sobre los detalles del arreglo. Quería que Yasmín firmara una declaración jurada diciendo que había estado mentalmente inestable, que había imaginado el secuestro debido al estrés. Sacó papeles de su mochila. Papeles que probablemente había preparado con anticipación. «Firma aquí», decía señalando líneas específicas. «Y aquí. Y aquí». Yasmín tomó el bolígrafo con mano temblorosa. «¿Y el dinero?», preguntó. Su voz apenas se mantenía estable. Matías se reclinó en su silla. «Primero firmas. Luego te doy acceso a una cuenta con $50,000. Es más de lo que mereces, considerando que casi arruinas todo». Había veneno en sus palabras. Ningún remordimiento. Ninguna disculpa. Solo resentimiento porque su víctima había sobrevivido. Yasmín levantó la vista del papel. «¿Por qué lo hiciste, Matías? ¿Por qué me hiciste esto?». Su voz se quebró. Él la miró sin emoción. «Porque tú y tu familia eran mi boleto a una vida mejor». Ernesto era viejo. Iba a morir pronto de todas formas. Tu madre es una tonta sentimental que confía en cualquiera. Y tú eras tan fácil de manipular con palabras bonitas y promesas. Todo estaba perfecto hasta que decidiste crecer una columna vertebral. La rabia hirvió en mis venas. Quería levantarme, cruzar esas 3 mesas, arrancarle los ojos. Pero me forcé a quedarme sentada. A esperar. Salvador había dicho que necesitaban una confesión clara antes de arrestarlo. Que necesitaban que admitiera todo. «¿Y si no firmo?», preguntó Yasmín. La expresión de Matías se oscureció. «Entonces vas a tener un accidente muy desafortunado. Justo aquí, justo ahora. Tengo un arma, Yasmín. Y créeme, no voy a prisión por ti o por nadie. Así que firma los malditos papeles». Eso fue suficiente. Salvador dio la orden por radio. Los agentes encubiertos se movieron al instante. El hombre de negocios se levantó revelando su placa. La pareja de turistas hizo lo mismo. «Policía, no se mueva», gritaron al unísono. Matías se puso de pie de un salto, su mano yendo hacia su mochila. No llegó lejos. 3 agentes lo taclearon antes de que pudiera sacar el arma. Cayó al suelo con un golpe seco, gritando obscenidades mientras le torcían los brazos hacia atrás y le ponían las esposas. Corrí hacia Yasmín. Estaba congelada en su silla, mirando cómo se llevaban a Matías mientras él gritaba que todo era mentira, que él era la víctima, que lo habían tendido una trampa. La abracé fuerte y esta vez ella se derrumbó. Lloró con sollozos que sacudían todo su cuerpo. «Ya pasó, mi amor. Ya pasó. Lo atrapamos». Salvador se acercó con una bolsa de evidencia conteniendo el arma de Matías y los documentos falsificados que había traído. «Tenemos todo, señora Marisela. Su confesión grabada. Amenazas directas. Intento de extorsión. Posesión de arma ilegal. Este hombre no va a ver la luz del día libre por muchos, muchos años». Esa noche, de regreso en el motel, Yasmín finalmente durmió sin pesadillas. Yo me quedé despierta, procesando todo. Habíamos atrapado al monstruo. Pero el camino por delante todavía era largo. Recuperar nuestra casa. Recuperar el dinero robado. Sanar las heridas que nunca cerrarían completamente. Pero por primera vez desde que giré esa llave y encontré a mi hija en el ático, sentí algo parecido a la esperanza. Matías iba a pagar. La justicia, lenta e imperfecta, finalmente llegaría. El arresto de Matías fue noticia nacional. Los medios lo cubrieron con intensidad voraz. Yerno secuestra y tortura a esposa para robar herencia familiar, decían los titulares.
Las redes sociales se explotaron con indignación. Cientos de personas compartían la historia, comentaban, expresaban su furia. Algunos enviaban mensajes de apoyo a Yasmín. Otros pedían la pena máxima para Matías. La atención era abrumadora. Regresamos a casa 3 días después del arresto. La policía había terminado de procesar la escena del crimen. Nuestro hogar todavía se sentía contaminado por lo que había pasado ahí. Cada rincón guardaba memorias que preferiríamos olvidar. Yasmín no podía ni mirar hacia las escaleras que llevaban al ático. Terminamos sellando esa puerta con madera y clavos. Como si pudiéramos encerrar el horror detrás de tablones y pretender que nunca existió. La fiscal asignada al caso se llamaba Iris. Era una mujer de 40 y tantos años con reputación de ser implacable en la corte. Nos reunimos en su oficina una semana después del arresto. Tenemos un caso sólido, nos dijo mientras revisaba carpetas llenas de evidencia. Confesión grabada. Testimonio de la víctima. Evidencia forense del ático. Registros bancarios mostrando el fraude. Documentos falsificados. Amenazas de muerte grabadas. Este hombre va a prisión por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Iris se reclinó en su silla. Estamos acusándolo de secuestro agravado, intento de homicidio, fraude bancario, falsificación de documentos, robo agravado, amenazas con arma mortal y varios cargos menores. Si sumamos todo, estamos hablando de entre 30 y 40 años de prisión. Con su edad actual de 38 años, probablemente moriría en prisión. Yasmín no mostró emoción al escuchar eso. Estaba ida, mirando por la ventana de la oficina. Los doctores le habían diagnosticado trastorno de estrés postraumático severo. Tomaba medicamentos para la ansiedad y para dormir. Asistía a terapia 4 veces por semana. Algunos días era funcional. Otros días no podía levantarse de la cama. La mujer vibrante que había sido mi hija estaba enterrada bajo capas de trauma. El juicio estaba programado para 6 meses después. Matías contrató al mejor abogado defensor que el dinero robado podía pagar. Un hombre llamado Héctor Maldonado con reputación de sacar libres a criminales usando tecnicismos legales. Pero Iris no estaba preocupada. Déjenlo intentar. La evidencia es abrumadora. No hay tecnicismo que pueda salvarlo de esto. Mientras tanto, comenzamos el proceso de recuperar lo que Matías había robado. El abogado especializado en fraude de propiedades que Esmeralda nos había conectado se llamaba Ernesto, igual que mi difunto esposo. Tomé eso como una señal. Él presentó una demanda civil para revertir la transferencia fraudulenta de la casa. El proceso era lento, enterrado en papeleo y fechas de corte interminables. Pero Ernesto era optimista. Vamos a recuperar su casa, señora Marisela. Puede tomar tiempo, pero la ley está de nuestro lado. El dinero era más complicado. Los $300,000 que Matías había transferido a las Islas Caimán estaban congelados por orden judicial, pero recuperarlos requería coordinación internacional. Podía tomar años. Tal vez nunca recuperaríamos todo. Esa realidad me carcomía por dentro. 40 años de trabajo y ahorro, desaparecidos porque confiamos en la persona equivocada. Los meses antes del juicio fueron los más difíciles. Yasmín empeoraba antes de mejorar. Tuvo 3 intentos de suicidio que tuvimos que prevenir. La internamos brevemente en una clínica psiquiátrica cuando el riesgo se volvió demasiado alto. Verla así, tan rota, tan perdida, era peor que cualquier cosa que Matías me hubiera hecho directamente. Había destruido a mi hija y, con ella, una parte de mí. César, el hermano de Matías, nos visitaba ocasionalmente. La culpa lo consumía. Traía flores. Ofrecía disculpas que nunca podrían ser suficientes. Debía haber visto las señales, repetía cada vez. Debía haber sabido que algo andaba mal. Le agradecía su apoyo, pero mantenía distancia. Llevaba la sangre de Matías. Eso era suficiente para mantenerme cautelosa. Finalmente llegó el día del juicio. La sala del tribunal estaba llena. Periodistas, curiosos, activistas de derechos de víctimas. Las cámaras no estaban permitidas adentro, pero afuera había docenas transmitiendo en vivo. El caso había capturado la atención nacional. Se había convertido en símbolo de violencia doméstica, de codicia, de traición familiar.
Matías entró escoltado por guardias. Vestía traje y corbata, limpiamente afeitado, con el cabello peinado hacia atrás. Su abogado lo había transformado en algo presentable. Pero yo todavía veía al monstruo debajo del disfraz. Evitó mirarme. Evitó mirar a Yasmín. Cobarde hasta el final. El juicio duró 3 semanas. Iris presentaba evidencia tras evidencia. Fotos del ático con las marcas en las paredes, las botellas de orina, la mugre. Registros médicos mostrando la desnutrición y deshidratación de Yasmín. Grabaciones de la confesión de Matías. Testimonios de doctores, policías, César. La fiscal construía un caso que era imposible de refutar. Héctor Maldonado intentó argumentar que Matías había actuado bajo estrés emocional extremo tras la muerte de Ernesto, que había tenido un colapso mental temporal, que nunca tuvo intención real de matar a Yasmín. El jurado no lo compró. Las expresiones en sus rostros mientras escuchaban la evidencia lo decían todo. Horror, disgusto, rabia. Llegó el momento del testimonio de Yasmín. Ese fue el día más difícil. Mi hija subió al estrado con piernas temblorosas. Iris la guió gentilmente a través de preguntas sobre su relación con Matías, sobre el día del secuestro, sobre los 21 días en el ático. Yasmín habló con voz quebrada pero clara. Describió el hambre, la sed, la oscuridad, el miedo. Describió cómo arañaba las paredes hasta que sus uñas sangraban. Cómo oraba cada noche para que alguien la encontrara. Cómo había perdido la esperanza. Cuando terminó, no había un ojo seco en la sala. Incluso el juez se limpiaba discretamente las lágrimas. Héctor Maldonado intentó un contrainterrogatorio, pero fue débil. No había forma de atacar la credibilidad de una víctima cuyo sufrimiento estaba tan completamente documentado. Matías miraba hacia abajo durante todo el testimonio. Nunca levantó la vista para enfrentar a la mujer que había torturado. Luego me tocó a mí testificar. Hablé sobre encontrar a Yasmín. Sobre las 3 semanas que estuve fuera confiando en que Matías la cuidaría. Sobre descubrir el robo, el fraude, la magnitud de su traición. Hablé directamente al jurado, dejando que vieran mi dolor, mi rabia, mi determinación de que este hombre pagara por cada segundo de sufrimiento que nos causó. Finalmente llegaron los alegatos finales. Iris habló durante 45 minutos, resumiendo el caso con precisión quirúrgica. Este no fue un crimen de pasión, dijo. Fue calculado, planeado, ejecutado con frialdad. Matías Herrera esperó a que una anciana enterrara a su esposo. Secuestró a su propia esposa. La dejó morir lentamente mientras robaba todo lo que la familia había construido. Este hombre no merece misericordia. Merece justicia. Merece pasar el resto de su vida en prisión pensando en lo que hizo. Héctor Maldonado hizo su mejor esfuerzo argumentando circunstancias atenuantes, trastornos mentales no diagnosticados, presiones financieras. Nadie en la sala le creía. El daño estaba hecho. La evidencia era irrefutable. El jurado salió a deliberar. Yasmín y yo esperamos en el pasillo, tomadas de la mano. César estaba allí también, separado de nosotras, mirando al suelo con vergüenza por asociación. El jurado tardó solo 4 horas en llegar a un veredicto. Tiempo récord para un caso tan complejo. Nos llamaron de regreso a la sala. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. El juez preguntó al capataz del jurado si habían llegado a un veredicto. Sí, su señoría. En todos los cargos. ¿Cómo encuentra al acusado? El capataz miró directamente a Matías. Culpable. La palabra resonó en la sala como un trueno. Culpable de secuestro agravado. Culpable de intento de homicidio. Culpable de fraude. Culpable de falsificación. Culpable en cada uno de los 17 cargos. Matías se derrumbó en su silla. Su abogado le ponía una mano en el hombro, pero él lo apartó. Yasmín comenzó a llorar. Yo la abracé mientras lágrimas de alivio rodaban por mis mejillas. La sentencia fue programada para 2 semanas después. Pero ya sabíamos. Matías nunca volvería a ser libre. Había apostado todo a su plan perfecto y había perdido. La codicia que lo había motivado ahora lo condenaría a pudrirse en una celda por décadas. Salimos del tribunal rodeadas de reporteros gritando preguntas. No respondimos ninguna. Solo queríamos ir a casa.
procesar, comenzar a sanar. La justicia no devolvería el tiempo perdido. No borraría las cicatrices. Pero era un comienzo. La audiencia de sentencia llegó 2 semanas después del veredicto. La sala del tribunal estaba nuevamente llena. Esta vez, Iris nos había preparado para algo llamado declaraciones de impacto de víctima. Era nuestra oportunidad de hablarle directamente al juez sobre cómo los crímenes de Matías nos habían afectado. Sobre el daño que nunca sanaría completamente. Yasmín insistió en hablar primero. Subió al estrado con más firmeza que durante el juicio. Los medicamentos estaban funcionando mejor. La terapia comenzaba a hacer efecto. Todavía estaba rota, pero pedazos de ella comenzaban a reconectarse. Miró directamente a Matías mientras hablaba. Él mantenía la vista baja, incapaz de enfrentar a su víctima. «Me quitaste 2 cosas que nunca recuperaré», comenzó Yasmín con voz firme. «Me quitaste mi sensación de seguridad en el mundo. Y me quitaste 3 semanas de despedirme de mi padre». Hizo una pausa, respirando profundo. «Mientras tú me encerrabas como un animal, mi madre estaba enterrando al amor de su vida. Yo debía haber estado ahí. Debía haber sostenido su mano. Debía haber llorado con ella. Pero en cambio, estaba contando marcas en una pared, preguntándome qué día sería el último». La sala estaba en silencio absoluto. «Cada día en ese ático me cambiaba», continuó. «Cada hora de hambre, cada minuto de sed, cada segundo de terror. Ya no soy la persona que era. Tengo miedo de la oscuridad. Tengo miedo de espacios cerrados. Tengo miedo de confiar en la gente. Tienes 38 años. El juez probablemente te dará décadas de prisión. Pero incluso cuando salgas, si es que sales, serás un hombre viejo y libre. Yo viviré en mi propia prisión psicológica por el resto de mi vida. Así que dime, Matías, ¿valió la pena? ¿Valió la pena el dinero que nunca llegaste a disfrutar?» Matías no respondió. No levantó la vista. Yasmín bajó del estrado y se sentó junto a mí. Le apreté la mano. Estaba temblando, pero había hecho algo increíblemente valiente. Había enfrentado a su torturador y le había dicho su verdad. Luego me tocó a mí. Subí al estrado sintiendo el peso de 61 años en mis huesos. Miré al juez, un hombre de cabello blanco llamado Salvador Montoya, conocido por ser duro con criminales violentos. «Su señoría», comencé, «mi esposo murió hace 8 meses. 40 años de matrimonio terminaron en un instante. Él era mi compañero, mi mejor amigo, mi razón para levantarme cada mañana». La voz se me quebró, pero continué. «Cuando me fui a enterrarlo, le confié mi hija al hombre en quien creía que podía confiar. Mi yerno. El hombre que nos llamaba familia. Y él usó esa confianza para destruir todo lo que nos quedaba». Miré a Matías directamente. «No solo intentaste matar a mi hija. Intentaste matar nuestra memoria de Ernesto. Robaste el dinero que él y yo ahorramos con trabajo honesto durante décadas. Trataste de robarnos la casa donde criamos a nuestra familia, donde celebramos cumpleaños y navidades, donde vivimos nuestras vidas». Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero mi voz se mantenía firme. «Pero lo peor es que casi me robas a la única familia que me queda. Si hubiera llegado un día después, tal vez 2 días después, mi hija estaría muerta. Y yo habría pasado el resto de mi vida sin saber qué le pasó, pensando que me había abandonado, muriendo sola y confundida. Esa era tu plan, ¿verdad? Hacer que ambas sufriéramos hasta nuestro último aliento». Me limpié las lágrimas. «Le pido a la corte que le dé a este hombre la sentencia máxima. No solo por lo que nos hizo a nosotras, sino por lo que podría hacerle a otros si alguna vez queda libre. Matías Herrera es un depredador que usa el amor como arma. Y los depredadores no cambian. Solo se vuelven más cuidadosos». Bajé del estrado sintiendo que había dicho todo lo que necesitaba decir. Héctor Maldonado intentó hacer una apelación por clemencia. Habló sobre la infancia difícil de Matías, sobre problemas de salud mental no tratados, sobre cómo se había dejado llevar por la desesperación financiera. «Su señoría, mi cliente reconoce la gravedad de sus acciones. Está profundamente arrepentido. Solicito que la corte considere que aunque cometió crímenes terribles, todavía es un ser humano que merece la posibilidad de redención». El juez Montoya lo escuchó en silencio. Luego se dirigió a Matías.
¿Tiene algo que decir antes de que dicte sentencia? Matías se puso de pie lentamente. Por un momento pensé que finalmente mostraría algo de remordimiento, que pediría perdón, que reconocería el monstruo que había sido. Pero no. Yo solo quería una vida mejor, dijo con voz baja. Trabajé duro. Traté de hacer las cosas bien. Pero nunca era suficiente. Nunca iba a ser suficiente con trabajo honesto. Vi una oportunidad y la tomé. Tal vez tomé malas decisiones sobre cómo manejar las cosas, pero todo lo que quería era seguridad financiera. Ni siquiera mencionó a Yasmín. Ni siquiera fingió lamentar haberla torturado. El juez Montoya lo miró con una expresión que solo podía describirse como desprecio absoluto. Señor Herrera, en mis 30 años en este tribunal he visto muchos criminales. He visto asesinos, violadores, abusadores de niños. Pero pocas veces he visto algo tan calculado, tan frío, tan completamente desprovisto de humanidad como lo que usted hizo. Se puso de pie, imponente en su túnica negra. Usted no solo atacó a su esposa. Atacó a una familia en su momento más vulnerable. Esperó a que una anciana enterrara a su esposo. Secuestró a su propia esposa y la dejó morir lentamente de hambre y desesperación. Robó no solo dinero, sino dignidad, seguridad, paz mental. Y ahora, parado frente a esta corte, todavía no muestra remordimiento. Todavía se ve a sí mismo como víctima. El juez abrió una carpeta. El Estado de California solicita la sentencia máxima en todos los cargos. Y estoy completamente de acuerdo. Por el cargo de secuestro agravado, lo sentencio a 20 años de prisión. Por intento de homicidio, 15 años adicionales. Por fraude bancario y falsificación, 10 años. Por amenazas con arma mortal, 5 años. Estas sentencias serán consecutivas, no concurrentes. Hizo una pausa, dejando que los números se registraran. Eso suma 50 años de prisión, señor Herrera. Con su edad actual de 38 años, usted tendrá 88 años cuando sea elegible para libertad condicional. Si es que alguna vez lo es. Porque voy a recomendar personalmente que su solicitud sea negada cada vez que la presente. Usted representa un peligro para la sociedad. Y la sociedad merece estar protegida de hombres como usted. El mazo cayó con un golpe final. La sala explotó en murmullos. 50 años. Matías se derrumbó. Comenzó a gritar que era injusto, que era excesivo, que apelaría. Los guardias lo sacaron a la fuerza mientras seguía gritando. Su voz se desvaneció en los pasillos. Y así, finalmente, terminó. Yasmín y yo nos abrazamos en medio del caos. Llorábamos, pero esta vez eran lágrimas de alivio. 50 años. Matías sería un anciano antes de pisar fuera de prisión otra vez. La amenaza había sido neutralizada. El monstruo estaba enjaulado. Iris se acercó y nos abrazó a ambas. Lo logramos. Justicia fue servida. Afuera del tribunal, los reporteros nos rodearon inmediatamente. Esta vez, Yasmín quiso hablar. Se paró frente a las cámaras con una fortaleza que no había mostrado en meses. Quiero que otras mujeres sepan que pueden sobrevivir, dijo claramente. Pueden sobrevivir el abuso. Pueden sobrevivir el trauma. Pueden encontrar justicia. No será fácil. Habrá días oscuros. Pero no están solas. Y los monstruos pueden ser derrotados. Las palabras de mi hija fueron transmitidas por todo el país esa noche. Se volvieron virales en redes sociales. Mujeres de todas partes comenzaron a compartir sus propias historias de abuso, de traición, de sobrevivencia. El caso había tocado algo profundo en la conciencia colectiva. No era solo sobre nosotras. Era sobre todas las víctimas que nunca obtuvieron justicia. Todas las voces que nunca fueron escuchadas. Esa noche, de regreso en casa, nos sentamos en la sala en silencio. No necesitábamos palabras. El peso de los últimos 8 meses comenzaba finalmente a levantarse. No habíamos ganado todo. Todavía estábamos peleando por recuperar la casa legalmente. El dinero todavía estaba en proceso de ser recuperado. Las cicatrices psicológicas de Yasmín tomarían años en sanar, si es que sanaban alguna vez. Pero habíamos ganado lo más importante: justicia. Matías pagaría por lo que hizo. Y nosotras, contra todo pronóstico,
Habíamos sobrevivido. Estábamos rotas pero no destruidas. Heridas pero no vencidas. Y juntas, lentamente, comenzaríamos el largo proceso de reconstruir nuestras vidas de las cenizas que Matías había dejado atrás. Han pasado 2 años desde ese día en la corte. 2 años desde que el juez Montoya sentenció a Matías a 50 años de prisión. 2 años de reconstrucción lenta, dolorosa, pero constante. Déjame contarte dónde estamos ahora, porque las historias de sobrevivencia no terminan con el veredicto. La justicia legal es solo el comienzo. La verdadera batalla es aprender a vivir después del trauma. Recuperamos la casa. Tomó 14 meses de batallas legales interminables, pero finalmente un juez revirtió la transferencia fraudulenta. La escritura volvió a mi nombre. El día que recibí el documento oficial, me senté en el porche donde Ernesto solía tomar su café cada mañana y lloré. No lágrimas de tristeza, sino de alivio. Nuestro hogar, el lugar donde construimos nuestra vida, era nuestro otra vez. Matías no pudo quitarnos eso. El dinero fue más complicado. De los $300,000 que robó, recuperamos 180,000. El resto se perdió en transferencias internacionales, tarifas legales, cuentas que nunca pudimos rastrear. Dolía saber que más de $100,000 simplemente desaparecieron. Pero me recordaba a mí misma que podría haber sido peor. Podríamos haber perdido todo. Podría haber perdido a mi hija. Yasmín todavía lucha. Algunos días son buenos. Se levanta, se ducha, va a terapia, trabaja medio tiempo en una librería del centro. Sonríe genuinamente cuando encuentra un libro que le gusta. Tiene conversaciones normales. Parece casi como la mujer que era antes. Pero otros días, los malos días, no puede salir de la cama. Las pesadillas la atormentan. Ve a Matías en cada hombre con barba oscura. Entra en pánico en espacios cerrados. El trauma vive en su cuerpo como un inquilino permanente que nunca pagó renta. Pero está viva. Está aquí. Y cada día que despierta es un día que Matías no pudo quitarle. Su terapeuta dice que está haciendo un progreso notable. Que el hecho de que pueda funcionar en absoluto después de lo que sufrió es testimonio de su fuerza. Yo la veo y siento orgullo mezclado con una tristeza que nunca desaparecerá completamente. Mi niña fue rota y aunque está sanando, las grietas siempre serán visibles. Se divorció de Matías, obviamente. El proceso fue rápido considerando que él estaba en prisión cumpliendo 50 años. Firmó los papeles sin pelear. Tal vez porque sabía que no tenía caso. Tal vez porque incluso él entendía que ya no había nada que ganar. El día que el divorcio fue finalizado, Yasmín quemó su vestido de bodas en el jardín trasero. Lo vimos arder juntas, ese vestido color marfil que una vez representó esperanza y futuro. Las llamas consumieron la tela y con ella, simbólicamente, el último lazo legal que la ataba a su torturador. Matías intentó contactarla desde prisión. 3 cartas llegaron en el primer año. Yasmín nunca las abrió. Las quemamos también. Él no merece ni un segundo más de su tiempo, ni un pensamiento más de su mente. Los guardias de la prisión eventualmente dejaron de aceptar sus cartas después de que presentamos una orden de restricción. Ahora existe en un vacío que él mismo creó, solo con las consecuencias de sus acciones. César nos visita ocasionalmente. Trajo a su novia hace 6 meses, una mujer amable llamada Leticia. Están comprometidos ahora. Me preguntó si podía invitarme a su boda. Le dije que sí. César no es su hermano. No lleva la culpa de los crímenes de Matías. Ha trabajado duro para distanciarse de ese apellido, de esa asociación. Lo respeto por eso. Por elegir ser diferente. La historia de Yasmín se convirtió en algo más grande que nosotras. Organizaciones de derechos de víctimas la invitaron a hablar. Al principio rechazó todas las invitaciones. Demasiado doloroso. Demasiado público. Pero hace 6 meses aceptó una. Habló frente a 50 mujeres en un refugio para víctimas de violencia doméstica. Les contó su historia. Les dijo que el abuso no siempre llega con puños. A veces llega con sonrisas y palabras dulces. Que la manipulación es abuso. Que la codicia disfrazada de amor es abuso. Que ellas no estaban solas. Cuando terminó de hablar, 20 mujeres la rodearon con lágrimas en los ojos, agradeciéndole por darles voz a su propio dolor.
Esa noche, de regreso a casa, Yasmín me dijo algo que nunca olvidaré. Si mi sufrimiento puede ayudar aunque sea a una persona a escapar de una situación similar, entonces tal vez valió la pena sobrevivir. No puedo cambiar lo que me pasó, pero puedo cambiar cómo uso esa experiencia. Desde entonces ha hablado 4 veces más. Cada vez se vuelve un poco más fuerte. Cada vez recuerda que es sobreviviente, no solo víctima. La diferencia entre esas 2 palabras es todo. Yo también he cambiado. Tengo 63 años ahora. El cabello más gris. Las arrugas más profundas. Pero también soy más fuerte de maneras que nunca imaginé. Perdí a mi esposo. Casi pierdo a mi hija. Perdí mi sensación de seguridad en el mundo. Pero encontré algo también: resiliencia. La capacidad de seguir adelante cuando parece imposible. La fuerza para reconstruir cuando todo se ha derrumbado. Visito la tumba de Ernesto cada domingo. Le cuento sobre Yasmín, sobre cómo está sanando lentamente. Le cuento que atrapamos al hombre que casi destruye nuestra familia. Le cuento que la casa que construimos juntos sigue siendo nuestra. Que su memoria vive en cada rincón. A veces siento que me escucha. A veces simplemente necesito hablar con él. El duelo no tiene cronología. No termina porque pasó tiempo suficiente. Simplemente aprendes a llevarlo contigo. La comunidad nos apoyó de maneras que nunca esperé. Vecinos que apenas conocíamos nos traían comida. Extraños enviaban cartas de aliento. Una mujer que había sobrevivido a abuso similar nos envió $500 con una nota que decía, para ayudarlas a comenzar de nuevo. Sé lo difícil que es. Esos actos de bondad de desconocidos me recordaron que por cada Matías en el mundo, hay cientos de personas buenas. La humanidad no está perdida. Solo a veces está escondida. ¿Hemos perdonado a Matías? No. El perdón no es algo que le debamos. No es un paso necesario en nuestra sanación. Algunas heridas son demasiado profundas para palabras bonitas sobre dejar ir el rencor. Él intentó asesinar a mi hija. Él torturó a una mujer que lo amaba. Él destruyó vidas por dinero. Eso no se perdona. Se procesa. Se sobrevive. Se usa como combustible para asegurarse de que nunca más caigamos en esa trampa. Pero hemos hecho algo más importante que perdonar. Hemos seguido viviendo. Yasmín planea volver a estudiar el próximo año. Quiere ser trabajadora social, ayudar a otras víctimas de abuso. Convertir su dolor en propósito. Yo he comenzado a tomar clases de pintura. Ernesto siempre me decía que tenía talento para el arte, pero nunca tuve tiempo. Ahora tengo tiempo. Y cada pincelada se siente como reclamar un pedazo de vida que el trauma intentó robar. La justicia no nos devolvió lo que perdimos. No resucitó a Ernesto. No borró los 21 días que Yasmín pasó en ese ático. No eliminó las pesadillas o el miedo o las cicatrices invisibles. Pero nos dio algo crucial: validación. El sistema creyó a mi hija. La corte reconoció su sufrimiento. Matías fue considerado responsable. En un mundo donde tantas víctimas nunca obtienen esa validación, eso significa todo. Si pudiera hablarle a otra mujer pasando por algo similar, le diría esto: tú no causaste esto. No importa lo que él diga, no importa cómo te haga sentir, tú no mereciste el abuso. Tu historia importa. Tu voz importa. Y aunque el camino hacia la sanación es largo y doloroso y a veces parece imposible, hay vida del otro lado. Hay días buenos esperando. Hay risas que aún no has reído. Hay momentos de paz que aún no has experimentado. Sigue adelante. Un paso. Luego otro. Y cuando no puedas caminar más, descansa. Pero no te rindas. Esta historia no tiene un final feliz perfecto. La vida real no funciona así. Pero tiene algo mejor: un final real. Un final donde las sobrevivientes siguen adelante. Donde el perpetrador paga. Donde la justicia, imperfecta y tardía, finalmente llega. Donde 2 mujeres rotas aprenden lentamente a estar completas otra vez. Matías Herrera está en una celda de prisión. Cumplirá 50 años antes de ser elegible para libertad condicional. Para ese momento será un anciano de casi 90 años. Su vida, tal como la conocía, terminó el día que decidió que nuestra familia era su boleto a la riqueza. Y nosotras, Yasmín y yo, estamos aquí, respirando,
viviendo, sanando. A veces eso es suficiente. A veces sobrevivir es la victoria más grande de todas. Y seguimos adelante, juntas. Porque la familia no es solo sangre. Es elegir quedarse cuando todo se desmorona. Es reconstruir cuando parece imposible. Es sostener la mano de quien amas y decir, hoy no. Hoy el trauma no gana. Hoy nosotras ganamos. Y mañana lo intentaremos otra vez.